Oh, buenas tardes, todos los pastores, pastoras, también todos los líderes, hermanos, hermanas. Estoy muy agradecido por esa oportunidad. También nuevamente nosotros podemos compartir a través de Hebreos, podemos encontrar nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote para nosotros. Es un gozo, es una alegría muy grande para nosotros. Primero, yo quisiera leer Hebreos capítulo 9, el versículo del 12 al 15. Yo quisiera leer primero. Si tiene la Biblia, por favor, podría abrir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 al 15. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y para nosotros es un gozo, es una alegría muy grande estar junto con ustedes. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos también escudriñar el mensaje de Dios. Es un gran honor. Cuando Dios nos mira, Dios no separa, depende de nuestras nacionalidades. Cuando Dios nos mira, claramente judíos y gentiles así divide. También, cuando una persona adora a Dios, como un grupo de judíos ortodoxos, ellos con todo su corazón buscan la justicia de Dios, buscan la devoción con Dios, ellos buscan la pureza de Dios. Hoy en día, mucha gente que buscan materiales, fama, título. Ese sentido tal vez podría pensar es diferente que nosotros. Desde su corazón, ellos buscan la justicia de Dios. ¿Qué le parece? Hoy en la tarde yo hubiese ofrecido a la gente, si usted vienen aquí, usted participa en estudio bíblico, usted recibirían 500 soles. Yo creo que ya miles de personas entrarían, ¿no? Miles de personas, imagino. Pero si usted escuchan y estudio bíblico, ay, pastor, estoy ocupada. Ay, estoy ocupado. Ay, yo tengo que solucionar yo tengo que solucionar otro. Sí, así es. Nosotros, aunque adoramos a Dios, muchas partes nuestro corazón, ¿cómo reacciona? Mi corazón se reacciona, se inclina hacia dónde. Mi corazón se inclina hacia dónde, sobre mis necesidades. Mi corazón no
así como actúa, busca la justicia de Dios, la devoción con Dios, la pureza de Dios, menos nosotros no buscamos. Pero ellos buscan. Por eso en la palabra de Dios, muy importante, ¿no? Es la justicia de Dios, la devoción, la piedad con Dios y la pureza de Dios. Tal vez esta tarde yo quisiera junto con ustedes compartir ese tema. También me llama mucha atención también. Como igual que ayer, pastores, me siento muy honrado de estar junto con usted porque nosotros estamos aprendiendo. No vengo aquí para enseñar. ¿A quién voy a enseñar? Pastor Wilfredo, Pastor Ítalo, Pastor José Caballero, Pastor Lorenillo, Pastor José, todos mucho mejor que yo. Solamente nosotros compartamos. Dios nos permite, un día yo voy a preparar con los pastores, ¿está de acuerdo? Desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche hagamos un evento. Yo quiero invitar a los pastores con diferentes temas. Vamos a compartir. Una hora Pastor Lorenninger comparte con nosotros. Una hora Pastor Wilfredo, Pastor Ítalo, Pastor Lejanover, Pastor José Caballero, compartamos. Nosotros aprendamos, gozamos. Eso sería una gran bendición para todos. Mikvah, este es uno de los rituales de limpieza en el judaísmo y en una herramienta para remojar y del cuerpo en agua. Pero muy interesante, a través de mikvah del judaísmo, nosotros podemos aprender el espíritu de judíos. Eso para pensar un momento. Nosotros, así como pensamos, purificación, no solamente yo ofrendo, yo sacrifico, yo tengo esto, así solamente me presento, Dios me va a recibir. No se equivoca, Dios no es un ídolo, Él es Dios vivo. ¿Qué le parece? ¿Alguna persona solamente me trae algún material, me sentiría muy bien? No, una persona no tiene realmente una vida transparente conmigo, ¿cierto? Solamente me trae un material, ¡ay, qué bien me había traído! Dios es menos. Por eso muy interesante cómo se usa en el Antiguo Testamento. Mikvah originalmente significa recolectar, recibir el agua. Pero continuamente cuando nosotros compartimos, la Biblia dice que para el ritual de limpieza, el cuerpo se sumerge completamente el agua después de que se hace algo inmundo y mediante este ritual se purifica nuevamente. Imagínense el pueblo de Israel. Ellos, antes de presentar ante Dios, ellos se purifican. Porque la palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? Dios es santísimo. Hoy en día, lamentablemente, nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cierto? Nosotros menospreciamos. Y el culto no es de presentarse. Por eso para mí también muy importante la hora piadosa. No solamente levantarse temprano, sí, podría ser un propósito, pero más que los hermanos que tengan el corazón realmente para tener el temor de Dios. Necesitamos agua viva como manantial o pozo. Mikvah es la forma abreviada de este ritual. Hace la transición al cristianismo, se convierte en bautismo. Muy interesante, ¿cierto? Y entonces, obviamente, agua limpia es esencial.
cuando viene a Dios y debe reanudar y el baño y ropa limpia. No solamente del físico, así ellos también el corazón preparaba. Y en las escrituras judías y otros textos, los baños para la purificación religiosa se establecen con un propósito especial, que es para la pureza religiosa. Como ejemplo, un judío que tocó un cadáver fue contaminado por la ley mosaica y para entrar al templo. Por eso, ya más adelante nosotros compartiremos, ¿cierto? Cuando una persona tocaba un cadáver, cuando una persona ya todavía hay temporada de mujeres, ¿cierto? Costumbre de mujeres y fluido de sangre. O también una persona tiene la enfermedad y la lepra. Inmundo. No se puede presentar. Ya muy interesante, ¿cierto? Y cuando ellos realmente y cómo formaba un lugar ritual de presa del judaísmo. Y para ellos muy importante para la purificación. Hermanos, la justicia de Dios mucho más alto, mucho más grande de lo que nosotros pensamos. La purificación, la santidad, mucho más grande. Por eso, por nosotros mismos no podemos lograr la justicia de Dios. Porque según la conciencia humana, según la capacidad del hombre, no se puede lograr esa justicia de Dios. No se puede lograr esa santidad de Dios. ¿Quién podría lograr la santidad de Dios según su obra? Imposible. Aquí dice, tuvo que practicar mikvah y purificarse. La conversión al judaísmo requiere un ritual de inmersión. A lo largo de este ritual es la inmersión en el agua. En mikvah significa purificación y restauración. Es un ritual esencial y requerido para convertirse en miembro de la comunidad judía. Cuando nosotros observamos, el interior de la mikvah está pintado y espesor varias veces para hacerle impermeable, y las escaleras que bajan desde la parte superior, las escaleras que suben y se dividen en filas para que las personas sucias y las limpias no se encuentren entre sí. Necesitamos agua viva como manantial o pozo. Y nosotros simplemente como pensamos, ¡ay, yo sube y baja! El corazón de Dios, ellos como dividían ya inmundo y limpio aparte. Hoy en día mucha gente como piensa, ¿no? No, aunque yo tengo el pecado no me importa. ¿Cómo no importa? Si usted tiene el pecado va a ir al infierno. Y por eso Dios envió su Hijo único Jesucristo para entregarnos la vida eterna. Aquí estamos mirando, ¿cierto? Las escaleras que bajan y suben están divididas. Muy importante, en Levítico capítulo 10, el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Levítico capítulo 10, el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? En el corazón de Dios, Él tiene un corazón muy, muy claro. Y por eso, cuando nosotros observamos, mira aquí cómo está, dónde nace el agua, ¿cierto? Como agua de manantial o pozo contiene cuerpo y limpia. También limpia el cuerpo antes de entrar al templo. Cómo ellos preparaban, ellos se purificaban, preparaban para presentarse ante Dios. Pero me llama mucha atención cuando nosotros observamos la palabra de Dios en Israel,
Dios había preparado una ceremonia de limpieza en Israel, lejía purificante. Porque primero, a través de también esa ceremonia, los instrumentos del templo, porque no podía, ¿cierto? Y cada rato también ofrecer las ofrendas. Ese tipo de ceremonia de limpieza o purificarse, eso es como Dios le dio, como ambulatorio. Había preparado el agua de purificación. Con el hisopo lo echaba. Y para hacer de este inmundo a una persona limpio. Otra vez le digo, hoy en día mucha gente menosprecia mucho la palabra de Dios. Por eso la gente cree que no, aunque yo tengo el pecado, ¿cuál es el problema? Sí, Dios me acepta, yo voy. No es así. En Antiguo Testamento nos habla claramente. Si usted tiene el pecado delante de Dios, ¿dónde va su alma? Claramente. Por eso en Antiguo Testamento nos ha mostrado su santidad. Y nos habla, si tú quieres verme, realmente tú tienes que ser limpio. En Antiguo Testamento, obviamente, a través del agua de purificación, la gente había quitado su inmundicia. Después de recibir la ceremonia, se convirtió en una persona limpia, se presenta ahora con la sangre de Cristo en Nuevo Testamento. Una vez para siempre, para todos, perfectamente, por la sangre de Cristo nos entregó su purificación, su santidad, no por nuestro esfuerzo. Vamos a ver un momento aquí, me llama mucha atención. Y esta tarde nosotros leímos, ¿cierto? Nosotros leímos primero Hebreos. Antes de ir a Números, primero podría leer, por favor, conmigo Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 al 14. Al principio nosotros leímos, ¿cierto? Hebreos capítulo 9, el versículo 12 y 14. No por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antiguo Testamento, ya por el sacrificio le entregaba sangre de macho cabrío y becerros. Pero por medio de eso no era perfecto, por eso Dios le entregó su Hijo unigénito Jesucristo por su propia sangre como un Cordero de Dios, una vez para siempre. Él entró en el lugar santísimo. Luego su sangre fue rociado encima de propiciatorio en el reino de los cielos. Ahora el versículo 13. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Un día yo estaba meditando en ese pasaje de la Biblia y yo también estudiaba. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos. Aquí dice, la ceniza de la becerra rociada santifican para la purificación de la carne. ¿Qué le parece? ¿Cómo es posible y la ceniza de la becerra puede santificar, purificar y a la gente? ¿Cómo? Por eso yo quiero leer aquí Números capítulo 19, el versículo 1 al 3. Números capítulo 19,
el versículo 1 al 3. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca la sana, perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará y degollar en su presencia. Ahora nosotros estamos hablando sobre la ley de la purificación. Entonces muy interesante también para ver. Entonces, aquí el versículo 4, Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol, y hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo, escarlata, y lo echará en medio del fuego y en que arde la vaca. Ya hay ceremonia, como el humano podía ser purificado. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, después de entrar en el campamento, y será inmundo sacerdote hasta la noche. Asimismo, y el que le quemó lavará sus vestidos en agua, también lavarás en agua su cuerpo, será inmundo hasta la noche. Y cuando nosotros observamos aquí, y un hombre limpio recogerá la ceniza de la vaca, ponga atención, las pondrá fuera del campamento en el lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará su vestido y será inmundo hasta la noche, será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos. Me llama mucha atención cuando yo observo este pasaje de la Biblia. Aquí menciona una vaca roja. Y en la ceremonia de limpieza del tabernáculo en el desierto. Amados pastores, líderes, pastoras, primero para examinar y el trasfondo histórico de esto es necesario examinar de detalle los eventos históricos de la dramática fuga de los judíos del cautiverio Egipto. Muy interesante aquí. La palabra de Dios menciona, Dios ordenó la construcción del tabernáculo como una providencia para preservar maravillosamente al pueblo judío que vivió en el desierto durante 40 años en la península del Sinai y libre de la esclavitud de Egipto. Una historia detallada sobre esto se encuentra en el capítulo 19 de Números. La palabra de Dios nos habla sobre el perdón del pecado. El tema principal, la vida eterna. Y entonces, a través de vaca roja, obviamente Él es un reflejo de Cristo. Entonces, preparaba una vaca, ¿cierto? Y para llevar, luego para entregar y para quemar. Pero cuando así matan, y cuando también y sacan sus cuernos, su estiércol, todo, entonces, ¿qué pasa? Ellos todo quemaron fuera del campamento. Y luego, ya después de quemar todo con esa ceniza, y entonces, y utilizaba para purificar. Obviamente, cuando quemaban, ¿cierto? Cuando quemaban, usaban una especie de escarlata, también poco de cedro, poco de hisopo. Y entonces, después de quemar y al final se quedaba la ceniza con este agua limpia, así usaba para realmente utilizar para la purificación. Pero en Antiguo Testamento, con esa ceremonia,
la gente podía ser purificada. Imagínense, por medio del sacrificio de una vaca roja. Muy interesante, 6 cosas inmundas. Contactos con el cuerpo. Y muy interesante, y cuando la gente se contacta con un muerto, ya inmundo. No se puede tener el contacto. Comer carne de aves, pescado, animales inmundos. En Levítico capítulo 11 claramente, ¿qué tipo de animal es limpio? ¿Qué tipo de animal es inmundo? Ahí claramente. Luego la conciencia de presa de la madre. Y luego, aquí también ordenanzas para lepra y la purificación. En Levítico capítulo 13 nos habla claramente, ¿cierto? Luego, Levítico capítulo 15, ¿qué menciona? Derrame de enfermedades, está perdiendo la sangre. Si está en el periodo, también tiene enfermedad de flujo de sangre. Entonces, la palabra de Dios, tú necesitas la purificación. Luego, contacto con la persona impura. Por eso la palabra de Dios da mucha, así como enfoque también. Tú estás limpio. Por eso la palabra de Dios nos habla. Realmente tú habías recibido el perdón del pecado. Tú habías logrado esa santidad, justicia de Dios en su corazón. Dios nos pregunta. Muy importante, 3 calificaciones para la novilla roja, una vaca roja. Tiene como condiciones. ¿Qué tipo de condición hay? No debe haber fallas. Porque si está enfermo, si tiene así alguna falla, no era aceptable. Obviamente, cuando nuestro Señor Jesucristo vino en este mundo, no tiene rastro de pecado. Segundo, no debe haber yugo. Entonces, una vaca roja todavía no había puesto este yugo. ¿Qué significa? Cuando nuestro Señor Jesucristo vivía en este mundo, Él no cargaba el yugo del pecado, porque Él es el Hijo de Dios. Vino aquí para entregarnos su vida. Y luego debe ser rojo. Rojo significa, la palabra de Dios nos habla, rojo significa, disculpe, se desapareció la pantalla. Rojo significa nuestro pecado como el Señor tomó nuestro pecado por nosotros. Y por eso cuando nosotros continuamos así, ya nosotros podemos ver. Y cuando nosotros observamos así, aquí muy interesante, 3 calificaciones. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca y a la sana perfecta en lo cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Obviamente, ponga atención, ¿cierto? Usted no sé, aquí en Perú, ¿usted había visto una vaca roja? En Bolivia, una vaca roja. ¡Ey, pero cómo! ¿Cómo es posible? ¡Ay, sí existía! Por eso, realmente entonces, el pueblo de Israel buscaba. Es ese orden, ¿cierto? A través de una vaca roja perfecta, obviamente, como la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante aquí, Números capítulo 19:3. La daréis a Eleazar, el sacerdote, él la sacará fuera del campamento.
y la hará degollar en su presencia. Ya lo traía. Luego, ¿qué hacían? Degollaba. ¿Cierto? Y luego, ya la palabra de Dios nos explica, después de degollar, entonces, ¿cómo hacen? Ya ellos preparan. Muy interesante la ropa de los sacerdotes y el santuario, y espolvorea con lejía para limpiar. Y a través de esa purificación, el agua de esa purificación es realmente para limpiar, ¿cierto? Para que los sacerdotes, ellos que pueden presentar ante Dios. Muy interesante, Levítico capítulo 15 al 31. De la misma manera, sacarás a los hijos de Israel de su inmundicia, profanaron. Mi tienda en el medio de su inmundicia escapará de la muerte. Por eso aquí, Números capítulo 19, el versículo 17-18, para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada en la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y aquel que hubiere y tocado el hueso, y el asesino o el muerto o el sepulcro. Ahora vamos a ver un momento conmigo, por favor. Aquí cuando nosotros observamos aquí, Números capítulo 19, Números, si tiene la Biblia podría ver conmigo un momento. Números capítulo 19. Número capítulo 19. Muy interesante el versículo 4. En Antiguo Testamento, para recibir, ¿cierto?, la purificación, ellos ¿cómo preparaban? Prepara una vaca roja. Obviamente el sumo sacerdote lo sacaba afuera del campamento, luego enfrente de él lo degollaba. El versículo 4, Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. Ponga atención, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Me llama mucha atención la palabra de Dios. La palabra del Señor nos habla cuando una persona quiere recibir la purificación, no por confesión. En el Antiguo Testamento necesitaba un sacrificio de una vaca roja. Fuera del campamento había sido degollado, había sido quemado, había sido rociado su sangre. Obviamente aquí una vaca roja, ¿cierto? Nunca había puesto ese yugo. ¿Quién es? Jesucristo. La palabra de Dios quiere enseñar. Ahora nosotros estamos hablando Números capítulo 19. Esto es una sombra. Esto no es original. Original, ¿dónde está? Nuestro Señor Jesucristo. A través de ese agua de la purificación, si la gente fue echado, podía ser purificado. Si usted acepta la sangre de Cristo desde la cruz, perfectamente murió por nosotros, ¿cómo no va a limpiar sus pecados? Perfectamente Él perdonó todos sus pecados,
perfectamente limpió toda nuestra condenación. Cristo entró a nosotros como nuestro Señor, nuestro amo. El Espíritu Santo llegó a nosotros como un sello. ¿Eso qué quiere decir? Cristo es nuestra garantía. Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra solución. Así. Ahí me llama mucha atención aquí el versículo 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol, y hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, lo echará en medio del fuego y en que arde la vaca. Cuando yo observo esa palabra tan maravillosa, ¿cierto? Dios había preparado, porque la inmundicia no se podía presentar ante Dios. Hoy en día también. Si yo tengo el pecado en mi corazón, ¿cómo yo podría llegar al reino de los cielos? Sí, con el pecado, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? La palabra de Dios que dice, la fe es imposible agradar a Dios. Primero, debe tener esa fe en Dios. Esa fe, número uno, ¿qué es? Cristo murió por mí. Él llevó todas mis condenaciones encima de Él. Ya muy interesante, ¿eh? Cuando ellos quemaban, ¿cierto? Quemaban, aquí acabamos de leer. Capítulo 19, el versículo 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. La palabra de Dios que dice, madera de cedro, hisopo, escarlata. Cuando nosotros observamos cedro, ¿cierto?, que crece solo en la montaña en Líbano y en un árbol de crecimiento recto y en una madera de alta calidad, con madera muy dura. Muy interesante. A través de cedro, Dios también quiere transmitir algún mensaje hacia nosotros. Las paredes, los techos del templo de Salomón estaban cubiertos de cedro. El lugar santísimo más importante estaba hecho de cedro. Cuando Salomón construyó su palacio, hizo columnas, vigas y entraimados de cedro. Entonces, ya nosotros sabemos, cedro no salen y Palestina. Ellos traían, ¿cierto? Muy interesante. Cedro, el cedro es un árbol perteneciente a la familia de los pinos que vive en las alturas y alpina del Líbano a más de 1500 metros. Y este árbol es un árbol difícil de manejar. Crece solo 1 centímetro al año. Ya usted sabe, este cedro crece hasta 40 metros. Entonces, a veces algunos cedros tienen edades, 1500 años, 2000 años, tiene sus edades, pero está firme. Y por eso aquí en Salmo 104, el versículo 16, los árboles del Señor, los cedros del Líbano, plantado por el Señor, y viven agua con satisfacción. Y por eso cuando nosotros observamos aquí, ¿cierto? Crece y en los 1500 metros de altitud del Líbano, recto, creciendo alto, y también el árbol icónico del Líbano y árboles y utilizado en la construcción del templo. Muy interesante, madera fina y la calidad de la madera es dura y resistente, y pino perfumado, y también árbol plantado por Dios. Eso es cedro. Por eso la palabra de Dios como habla, y ese árbol como también así funciona. Ahora, cuando quemaban,
y la madera de cedro junto con hisopo. Ya nosotros sabemos muy bien, hisopo, ¿cierto? Una planta como tipo de hierba. Chipre y la parte del sur de Turquía, cubierta por el mar Mediterráneo, son nativas de ella. Se llaman hierbas sagradas. Muy interesante, entonces crece hasta 40, 60 centímetros. Pero, y el periodo de floración de junio a agosto, florece hasta unos 10 centímetros desde la punta de la rama. Ya, hisopo es una planta en Israel más común. Cualquier lugar va a encontrar. Cualquier lugar puede así coger. Pero muy interesante, cuando la palabra de Dios menciona, ¿cierto? Cuando ellos quemaban esa vaca roja, porque no solamente quemaban una vaca roja. ¿Cuál era la razón? Que prepararon una madera de cedro y luego con realmente hisopo. Entonces la palabra de Dios, ¿cómo menciona? Madera de y cedro más valioso, última como capacidad, calidad. Hisopo más común. Además, le ofrecía, ¿cierto?, el hilo de escarlata. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro Señor Jesucristo llevó nuestro pecado desde arriba hasta abajo, todo encima de él, cargaba todos perfectamente nuestros pecados. Imagínense Salmos capítulo 51, el versículo 7. Cuando David y escuchaba la exhortación por medio del profeta Natán, él se arrepintió. ¿Cómo está clamando a Dios? Purifícame con hisopo, seré limpio. ¿Hisopo cómo puede purificar? Ahora él está diciendo, por favor, por el agua de la purificación, yo soy inmundo, ten compasión por mí, ayúdame. Llévame, seré más blanco que la nieve. En Antiguo Testamento así funciona. Y por eso, hoy en día, muy interesante, aquí, primero de Reyes, capítulo 4, el versículo 33. Vuelve a hablar de la vegetación, pero del cedro del Líbano, incluso hablé el hisopo en la pared. Y él también habló de animales y pájaros y gatear y peces. Pero muy interesante, ahora el sumo sacerdote preparaba una vaca roja. Luego, cuerpo, carne, sangre, excremento. Entonces ya quemaba todo. Cuando quemaba, también preparaba hisopo y cedro. Cedro y hisopo, ¿qué significa? Desde arriba hasta abajo. Todas las cosas. Una vez como llevaba todos nuestros también pecados. Y por eso, además, escarlata. Muy interesante, escarlata. La palabra de Dios nos enseña cómo en aquel momento lograba esa escarlata. Voy a explicarle. Ahora, muy interesante cuando nosotros también observamos aquí, en también enseñanza, nosotros también podemos pensar, y aquí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando había la plaga, iba a matar primogénito, Dios le decía al pueblo de Israel untara el lintel de las puertas de la sangre por medio de hisopo para evitar la maldición de Dios. Y además, en Levítico capítulo 14, el versículo 14, hay ceremonia cuando una persona recibe la purificación después de haber sanado de la enfermedad de la lepra. Después de llegar a la tierra de Canaán,
cuando recibieran. Y la ceremonia de la purificación usaban el hisopo y echaba el agua a la gente y junto con el hijo, también con el hilo rojo y también luego y pedazo de cedro y avecillas, ¿sabes? Ganas e hisopo. Ya muy interesante cuando nosotros observamos, ¿cierto? Antes de ser destruido el templo de Jerusalén, después de nacer el Señor Jesucristo en el año 70, continuaba la purificación. Supuestamente que existe la vaca roja, donde estaba el templo de Jerusalén, era un lugar santísimo en el judaísmo y en la Jerusalén, ciudad antigua. Ya anteriormente le entregaba, realmente ofrecía la ofrenda, pero ahora ¿cómo está? La mezquita de Omar está firme donde era el templo de Dios. Hay muy interesante esa vaca roja. Es muy urgente recuperar la vaca roja y hembra. Y lo que nos menciona en el libro de Números capítulo 19. Usted ya sabe ahora, el pueblo de Israel antes de levantar tercer templo de Dios, ¿qué necesita? Conseguir esa vaca roja. ¿Por qué? Tenía que purificar el templo de Dios. Tenía que purificar los sacerdotes. Tenía que purificar los instrumentos. Por eso el pueblo de Israel estaba todo chequeando todo ese lugar. Puede cambiar poco la página. Aquí hay muy interesante cuando nosotros miramos en esto. Ahora, usted está viendo un insecto cochinilla. Cuando yo recién llegó aquí, por favor, cuando llegó aquí a Perú, un día unos hermanos me llevaron en Ayacucho. Desde Huamanga me llevó 4 horas más. Se llama Santa María y en ese lugar se llama La Tranca. Nosotros estuvimos unos días en Tranca. Y aquel día cuando estábamos allí, nuestra vida estaba trancada. Y ellos producían muchos tunas. Aquel día yo vi. ¿Qué le parece? En este mundo hay 2 tipos de tinta, ¿cierto? Tinta, industria, tinta comer. Usted no han visto a veces algunos, ¿cierto? Y también yogurt. Tomamos yogurt, ¿cierto? Y este color rojo, color amarillo, hay tintas, pero esa tinta puede consumir. Muy interesante, ese hilo y escarlata, ¿de dónde sale? A través de insecto cochinilla. Ellos y están produciendo este color con sacrificio de él. Ellos tenían tenido este hilo. Con esto ellos quemaban todo. ¿Qué significa? ¿Cuál era la razón? Cuando le ofrecía, ¿cierto? Con una vaca roja, luego quemando todo, luego está metiendo un pedazo de madera de cedro, luego ¿por qué está metiendo? Y también y está ofreciendo poco de también hisopo y luego y escarlata, el hilo. La palabra de Dios nos enseña. Hebreos capítulo 9, el versículo 13. Porque si la sangre de los toros de los machos cabrío y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Pero Hebreos capítulo 9, el versículo 19, que dice, porque habiendo anunciado de Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, roció el mismo también libro y también y a todo el pueblo. Me llama mucha atención. Dios había preparado cómo podía ser limpio. Obviamente, esto es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, quien limpió
todos nuestros pecados y Jesús. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él fue crucificado por nosotros, por usted. Como a través de ese insecto, por morir, producía los colores. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que decía última palabra, consumado es, significa yo pagué todo. Tatalestai, yo pagué todo. Imagínese, cuando usted llega al banco para pagar la deuda y alguna gente le atiende, ay Señor, ya había pagado todo. Uy, ¿de verdad? Yo no he pagado, pero aquí en la cuenta ya alguien había pagado. Ah, de verdad. Nuestro Señor Jesucristo menciona, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Me llama mucha atención esta palabra. La palabra de Dios, ¿cómo nos menciona? Más perfecto tabernáculo. ¿Dónde está? En el reino de los cielos. No hecho de mano, es decir, no de esta creación. Dios había preparado el tabernáculo, el templo de Dios verdadero. ¿Dónde? Arriba. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando una persona cree en Cristo, realmente a través de Cristo puede descansar. Ahora, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 que dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por nuestra obra logramos eterna redención por la fe. Ahora está diciendo, mira, en Antiguo Testamento, por un sacrificio de una vaca roja, con el agua de la purificación, la gente purifica. ¿Cómo no puede purificar la sangre de Cristo para nosotros? Aquí Hebreos 9, el versículo 24 menciona una enseñanza también muy importante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Nuestro Señor Jesucristo no entró hecho de mano. No, Él entró lugar santísimo. Él cargó toda nuestra condenación. Él murió por nosotros. Y por eso, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todavía alguna persona piensa, soy pecadora, soy pecador. Y me puede cambiar por favor y poco la página de Zoom. Muy importante la palabra de Dios, como dice. Realmente soy pecador. Yo necesito la misericordia de Dios. Verdaderamente cuando llega y la sangre de Cristo en su vida, Dios trabaja. ¿Puede cambiar la página? Porque yo también estoy mirando intelectualmente. Y intercambiamos, no solamente yo, cómo cuesta predicar en frente de una cámara. Por eso yo respeto a los profesores con gran paciencia, de verdad. La palabra de Dios nos enseña aquí, Hebreos capítulo 9, el versículo 26, en la consumación de los siglos. La palabra de Dios nos habla, ¿sí? Nosotros pensamos Cristo murió hace 2000 años, pero nuestro Señor, ¿cómo está? Según el punto de vista, en la consumación de los siglos, nuestro Señor Jesucristo murió último tiempo.
Aquí nosotros tenemos que pensar sobre 2 horas. Uno es, hay tiempo de terrenal, tiempo de celestial. Hay 2 especies de tiempo. Dominio tiempo, dominio eterno. Y ofrenda terrenal, ofrenda celestial, redención limitada, redención eterna. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo, Él entró al tabernáculo no de esta creación, no de manos, por medio de Dios, hacia el realmente entregó. Ahora nosotros miramos, ¿cierto? Aquí, primera dimensión era un hilo. Segunda dimensión como un plano. Tercera dimensión es como una caja. Pero adentro de tercera dimensión hay espacio. Cuarta dimensión es la dimensión superior que tercera dimensión es. Por eso cuando una persona está en la cuarta dimensión puede mirar a la tercera dimensión. Ya muy interesante cuando nosotros observamos en esto. Amados, nuestro Dios, Él quiere explicarnos. Cuarta dimensión es el tiempo no corre. En la tercera dimensión es el tiempo presente, pasado, futuro. Pero en la cuarta dimensión es el tiempo eterno, tiempo es solo. Por eso nuestro Dios habla, aunque Jesucristo murió hace 2000 años, pero para Él, Cristo murió último tiempo por nosotros. Eso nosotros tenemos que entender muy bien. Todavía mucha gente piensa, Cristo murió por mí, pero todavía soy pecadora. Usted no ha entendido sobre el tiempo de Dios. Mucha gente interpreta, entiende la palabra de Dios a su manera. La palabra de Dios que dice, Jesucristo se apareció final, consumación de los siglos, último tiempo se apareció. No sé, ¿usted había visto una película? Se llama Interestelar. Muy interesante este protagonista, Joseph Cooper. Y luego su hija, Molly Cooper. Algún momento, si tiene la oportunidad, que vea, vale la pena. A veces es una película poco complicada, pero vale la pena. Cuando de protagonista regresaba de cosmos a nuestro planeta, él pasaba por hoyo negro. Pero cuando él llegaba a la casa, pero diferentes dimensiones, imagínense. Ahora, Joseph Cooper, él está mirando a su hija. Porque él está en la cuarta dimensión y su hija, ¿dónde está? En la tercera dimensión. Porque el director de esa película quería darnos una pregunta. ¿Qué es el tiempo? Muy interesante. Entonces, cuando el papá está mirando desde cuarta dimensión, mirando a la tercera dimensión, él puede mirar, el papá podía mirar. En la película sale su hija adolescente, su hija adulto. Mismo tiempo podía ver, desde cuarta dimensión podía ver su hija actual, su hija pasado, juntos él podía mirar. Mira, ahora está mirando, ¿cierto? Desde como una muralla, la diferencia de dimensiones, está mirando su hija adolescente. Ahora aquí, ¿cómo está? Su hija mayor está mirando. Ya, muy interesante. Nosotros siempre, ¿cómo estamos pensando? No, soy pecador, hoy yo pequé. Pero la palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? Dios utilizó una herramienta, se llama revelación. Dios llamaba a Abraham, David, Isaías. Dios le mostraba el mundo de Dios. Antes de nacer, Jesucristo hace 3000 años, 1000 años, 700 años. Dios lo llamaba Isaías, David, Abraham.
Dios le mostraba más adelante qué iba a venir, qué iba a ocurrir. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, y al que es de la fe de Jesús. Ponga atención. No trate de eliminar sus defectos. No intente quitar su debilidad. Ponga su corazón a la fe de Jesús, no por sus capacidades. Concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, no por nuestra obra. Mucha gente, ay, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Tenga fe en Dios, quiere agradar a Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Estoy muy agradecido. Gracias, Señor. Cristo resucitó para nuestra justificación, no por mi esfuerzo. Antes, cuando yo iba a la iglesia, como yo pensaba, yo era pecador. Todos los días yo pedía perdón y perdón. Yo quería presentarme bien a Dios, pero no podía limpiar. Yo no podía decir que soy justo delante de Dios. Pero un día yo entendí el evangelio, Dios tocó mi corazón. ¡Wow! Él me entregó la justificación. Gracias a Dios. Ahora, Romanos capítulo 5, el versículo 1. Justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Justificado. ¿Todavía pecadores? Soy pecadora. Entonces usted está mal. Cristo para que resucitó para entregarnos su justificación. Pero todavía usted cree que pecadora. Entonces la palabra de Dios está equivocada de ninguna manera. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Usted justo. ¿Está de acuerdo? ¿Puede levantar su mano? Yo soy justo. Yo soy justo. ¿Sí? Alguien, yo creo que no está justo, ¿no? No, está durmiendo, está bien, tranquilo. Normalmente esa hora, tiempo pesado, ay Dios. Normalmente yo prefiero hacer CLF en la mañana, de 8 a 1, porque es un tiempo de pesado. La palabra de Dios que dice, los muchos serán constituidos justos. El justo vivirá por la fe. La Biblia no está escrito, el pecador vivirá por la fe. No existe en eso. Por medio de la sangre de Cristo, usted justo delante de Dios. Colosenses capítulo 1, el versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigo en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya, ponga atención. Ahora os ha reconciliado. ¿Qué pasó? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. La palabra de Dios que dice, Carolina, tú eres santos. ¿Qué dice? Delia, tú eres sin mancha. Ay, cuando nosotros miramos, ay no, Jeffrey, irreprensible delante de él. La Biblia se habla. La palabra de Dios que dice, David, tú eres irreprensible delante de él. Pero ¿cómo? Cuando yo miro, uy, esta semana yo discutía con mi familia. Ay, esta semana yo me convertí perezoso. El Señor que dice, sin mancha, no por nosotros,
por la sangre de Cristo. Por eso nosotros alabamos al Señor, agradecemos y esa gracia tan grande en la vida de nosotros. Y esta tarde nosotros compartimos Hebreos capítulo 9. Me llama mucha atención, de verdad, yo meditaba en Antiguo Testamento por el sacrificio de una vaca roja. Por medio del agua de la purificación, la gente, ¿cierto? La gente podía ser purificado. Pero hoy en día nosotros creemos en Cristo, pero Señor, perdóneme mis pecados. Antes, cuando yo iba a la iglesia, nosotros ¿cómo orábamos? Señor. No oraba así, gritaba. Perdóneme mis pecados. Ay, Dios. Durante las vacaciones, donde yo iba a la casa de la oración, una semana, puro ayuno. Lloraba de día de noche. Perdóname mis pecados. Pero 7 de octubre de 1985, la sangre de Cristo llegó a mi corazón. De verdad, la sangre de Cristo, el poder de la sangre, ¿cómo no podía purificar mi alma, mi corazón, para presentarme sin mancha, irreprensible delante de Él? Esta tarde, ¿usted cree en eso? Ya basta, con eso suficiente. Por eso nuestro Dios quiere entregar la sangre de Cristo. No solamente la salvación, nuestra vida también. Pastores, pastoras, líderes. Nosotros somos justos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. No por mi obra, jamás. ¿Cómo yo puedo ser justo por mi obra? Por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, por su resurrección nos confirmó. Yo te entrego mi justificación. Una persona tiene esa justificación, no se puede vivir según su voluntad, porque la justicia de Dios me lleva. La justicia de Dios me bendice. La justicia de Dios me redarguye. La justicia de Dios me exhorta. La justicia de Dios me bendice. Gracias por esta tarde, aunque 2 días fue una bendición muy grande. La próxima semana, 11 y 12 de septiembre, nosotros compartiremos también con tema diferente. 11 de septiembre. Tema Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 10. Luego, 12 de septiembre en la noche, compartiremos el tema El buen samaritano. También es una oportunidad para evangelismo. Plenamente Misión Buena Nueva cree la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es un cuento, no es una historia de niños. La profecía del Señor vendrá. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero sabemos, estamos muy cerca. Por eso nuestro pastor, de día de noche, él no solo predica, abre gran campaña, porque profundamente él cree, Jesucristo vendrá. Nosotros creemos, él va a venir. La iglesia va a subir. La iglesia va a encontrar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a anunciar el evangelio juntos, pastores. Cuando vayamos al reino de los cielos, no hay denominación. Yo soy pentecostal, yo soy asamblea de Dios, yo soy bautista, yo soy metodista, ya no hay. Solamente que hay evangelio cristiano nada más.
Por eso llevamos este mensaje hasta último tiempo para anunciar el mensaje del Señor a nuestra familia. Nuestros amigos, por favor, invitemos cada persona, ¿cierto? En su WhatsApp hay 100 personas, enviamos mensaje por WhatsApp, invitamos cada uno 100 personas. Venga y campaña. Luego presente a su pastor. Mira, Pastor Ítalo, ella es mi prima. ¿Cómo está? Ah, Pastor Ítalo. Oh, primo, él es mi pastor Wilfredo. Ay, ¿cómo estás? Por favor, conecte, ayude, por favor, nuestra familia con sus pastores, con su iglesia. Los siervos de Dios pueden acercar a ellos, tener amistad, conversar, compartir el mensaje del Señor a su familia. Al final, cuando entienden la obra del Señor, se queda junto en su iglesia, crecer, desarrollar en Cristo Jesús. Gracias por su paciencia. Voy a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta tarde. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Tú reciba toda honra y gloria. Antes de entender el Evangelio, yo sufría mucho por mis pecados. Pero tú, Señor, nos permitiste esa obra de Dios tan grande en nuestra vida. Tú reciba toda honra y gloria. La sangre de Cristo nunca será en vano. Tú mora en nosotros. Gracias, Señor. Gracias a tu misericordia. Gracias por tu amor. La sangre de Cristo activará. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.